Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, vamos a continuar, terminar lo que empezamos el domingo pasado. Habíamos visto en Hebreos capítulo 10 y versículo 23, ese texto que dice, en Hebreos 10, 23, lo vuelvo a leer. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe o de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra confianza, porque fiel es el que prometió. En 2 de Timoteo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aún a pesar de nuestra infidelidad, aunque nosotros somos infieles y lo somos, podemos esperar, para nuestra sorpresa, que el Señor sigue permaneciendo fiel. Él es fiel en cumplir lo que promete, aunque le fallemos. Aun a pesar de que le fallamos, de que nosotros a veces prometemos y luego no cumplimos, el Señor siempre permanece fiel. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 2. Que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y veíamos cómo la primera cosa que el Señor promete, lo vimos el domingo pasado, es que su cuidado y su protección siempre iba a estar ahí. Tal como cantamos el último canto, ese texto de Isaías que dice que cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso está escrito en el libro de Isaías. Entonces Dios de alguna manera promete guardarte, lo cual no es poco en los tiempos que corren. Porque si uno lee o escucha las noticias, no hay día que no lea uno o no escucha uno alguna desgracia. Cuando no es un terremoto es una inundación, cuando no un accidente y cuando no un crimen. Pero siempre hay gente sufriendo las consecuencias últimamente, en último extremo, del pecado. Siempre hay gente sufriendo consecuencias. Y uno puede hacer memoria de todas las veces que pudo haber pasado algo y no pasó, porque Dios a uno lo guardó. Ahora, llama la atención que dice que cuando pases por las aguas, o sea que de alguna manera va a haber que pasar a través de las aguas. Y cuando pases por los ríos, dice, no te anegarán, pero hay que pasar por ahí. Y cuando pases por el fuego representa la prueba. Porque dice la Escritura que así como el oro es probado por fuego, dice, la fe, que es mucho más preciosa que el oro, también tiene que ser probada por fuego. Dice, pero cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, a veces pensamos que eso significa que nunca nos va a pasar nada de nada, y eso no es cierto. Porque en el mismo día que yo prediqué esto, que fue el domingo pasado, al mediodía, una de mis hijas quedó encerrada en un ascensor. Y no solamente quedó encerrada en el ascensor, sino que empezó a caer el ascensor para abajo, en caída libre, y de repente se detuvo. El susto fue de órdago, claro. Y luego grité y toqué el timbre y tal, y al final hubo una persona que por fin, tuvo que esperar allí encerrada un buen rato. El móvil no le funcionaba, no tenía cobertura, y por fin una persona pudo llamar a emergencias y la sacaron de ahí. Pero el susto fue terrible. Por supuesto llamó, tuvimos que hablar con ella, y justo acababa yo de predicar esto. Dios promete guardarte. Lo que no promete es que no te vaya a pasar nada. Pero que cuando te pase, te va a guardar. Eso es lo que te promete. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos y cuando pases por el fuego. Y yo diciéndole, mira, no pensé yo nunca que acabando yo de predicar esto a mi propia hija, lo viviera en propias carnes, ¿no? Ahí le compartí y le dije que escuchara este mensaje. Pero ahí no acabó la cosa. Al día siguiente era el cumpleaños de Isabel, tenía ganas de ver unas ermitas que hay por allí, a media hora en coche de donde vivimos, más o menos, a 3/4 de hora. Para allá fuimos. Ahí ella, muy aficionada a la fotografía, saca fotos y saca más fotos. Y ella eran las 8, casi empezaba a oscurecer. Bueno, pues nos regresamos. Y cuando íbamos camino hacia el coche, vi una jauría de perros, una docena de perros, más o menos. Era una pareja que al parecer recogía perros abandonados y los galgos los traían con la correa, pero el resto sueltos. Y ahí vienen lanzados hacia nosotros.
Ella se mantuvo quieta, no le pasó nada. Pero yo empecé a hacer aspavientos, porque me incomodaba tanto perro por allí. Empecé a hacer aspavientos y empecé a molestarme. Yo creo que me olvidé lo que había predicado el día antes y vino uno grande por detrás y me mordió. Sí, señor, me mordió. Y dije yo, caramba, y eso que prediqué ya es lo que prediqué, ¿no? Pero bueno, debo decir, fui a urgencias, me dijeron que el daño fue mínimo, ¿no? Por si acaso, me pincharon ahí para 3 días y un antibiótico, pero vamos, fue más que nada por si acaso, porque realmente, sí, fue el susto más que nada, fue muy leve, eso sí, el pantalón, adiós pantalón, ¿eh? Pero bueno, que de nuevo, y fue justo al día siguiente, ¿eh? De nuevo uno, pues, tiene que reflexionar en cómo Dios muchas veces te lleva a vivir lo que estás predicando, al momento, o te prueba, a ver hasta qué punto, en qué grado tú crees lo que oyes, incluso en mi caso lo que predicas, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Pero de alguna manera uno también piensa, porque luego casi me despeñé por un barranco, tratando de evitar, había un barranco a la derecha y empecé a resbalar. Y entonces uno piensa, bueno, lo que pudo ser, lo que pudo pasar, ¿verdad? Entonces dices, bueno, lo que pasó no fue nada en comparación con lo que pudo pasar. De alguna manera uno fue o pasó a través de una situación pues de prueba. Pero gracias a Dios al final quedó prácticamente nada, ¿no? Un pantalón roto, bueno. Pero aparte de eso, prácticamente nada. El daño físico no ocurrió prácticamente, ¿no? En el caso de Isabel, nada de nada. Entonces, de alguna manera, Dios te invita a comprobar de que sí. Perciben la adrenalina, es cierto, sí. Entonces ella se estuvo quietecita y nada. Y claro, a mí, tanto perro a mi alrededor ladrándome, incomodando, pues como que me sentí violento. Y entonces ahí fue la cosa, sí. Bueno, entonces el primer punto es este, ¿verdad? Que aún a pesar de uno mismo, yo seguramente fallé, yo lo reconozco, pero aún a pesar de eso, pues el daño fue prácticamente insignificante, ¿no? De alguna manera, pues Dios te guardó, porque el perro que me mordió era bien grande, ¿eh? Ese podía haber hecho mucho más daño del que hizo. El segundo punto que tocamos fue el de que Dios promete que su presencia siempre va a estar con uno. Y quisiera leer el Salmo 139, para comprobar. Y Dios siempre cumple lo que promete. O sea, Dios nos guarda cuando pasamos a través del fuego de la prueba, o de las aguas, o de los ríos, pero Dios también promete que su presencia siempre va a estar ahí. En el Salmo 139, este es un testimonio que da David, una experiencia de vida, algo que él vivió. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fijaros si la presencia de Dios estaba con él, conociendo cuando se sentaba, cuando se levantaba, cuando pensaba lo que pensaba. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Fijaros, aquí es más claro, agua. Detrás y delante me rodeaste. Es decir, que la presencia de Dios estaba continuamente alrededor de él. De hecho, dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Dice, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y ahora dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que aunque uno se vaya a los confines de la tierra, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Con esto David que está testificando que la presencia de Dios siempre iba con él allá donde él fuera. Es la segunda cosa que Dios te promete. Mientras tú permanezcas firme en su pacto, que ya sabemos que es un nuevo pacto establecido con sangre,
con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, mientras uno esté firme en ese pacto, Dios tiene una serie de promesas para ti y una de ellas es que vayas donde vayas, iré contigo. Amén. Este es el testimonio de David, de alguien que caminó voluntariamente, que escogió caminar con Dios. Y como él escogió caminar con Dios, Dios le prometió, mira, donde tú vayas, yo voy. Aunque sea el lugar más a los confines de la tierra, dice, aunque sea el Seol, aunque sea el lugar más alto, allí voy contigo. Y en Juan capítulo 14, quisiera que leyéramos también Juan 14. Esto también es muy claro. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros, o sea, dentro. Y fijaros, en el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. O sea que por medio de su Espíritu, por medio del Consolador, la presencia de Dios va a estar con nosotros siempre. Siempre. Por dentro y por fuera. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, va a estar por dentro y va a estar por fuera. Obrando en nuestro interior y, de alguna manera, trabajando también por fuera, en las situaciones externas que nos afecten. El tercer punto, lo tercero que Dios prometió, además de protegernos, de cuidarnos, de que su presencia, o sea, que cuando pasemos a través de situaciones no nos van a dañar, y de que su presencia va a estar siempre a nuestro lado, también vimos el domingo pasado cómo Él prometía estar en nuestra boca. Cuando tuviéramos que hablar ante magistrados, ante jueces, que no nos preocupáramos lo que teníamos que decir, sino que el Señor mismo se encargaría de enseñarnos lo que tendríamos que hablar en ese momento, ¿no? Y quise compartir, me llamó mucho la atención, en Isaías 59, lo vuelvo a leer, pero antes de nada, quiero recordar que grandes siervos de Dios como Moisés altercaron con el Señor. Cuando el Señor quería usar su boca, ellos decían, es que yo no sé, es que yo soy torpe de habla, yo no tengo facilidad de palabra. Se le daban mil excusas. Y el Señor teniendo que altercar con ellos, diciendo, pero ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al sordo, al que ve, al ciego? No soy yo. Dice, yo seré con tu boca, no te preocupes. Y a veces uno tiene que decidirse a caminar en fe y creyendo y confiando que Él va a ser en nuestra boca. Fijaros lo que dice en Isaías 59. A veces no lo hacemos, nuestros temores nos gobiernan, nos atan y impedimos que el Señor haga lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero en Isaías 59 está tan claro como el cristal. En Isaías 59, 21, dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El espíritu mío que está sobre ti, ya vimos antes cómo iba a estar su presencia siempre. Pero mis palabras que puse en tu boca no van a faltar de tu boca. Voy a suplir lo que tú necesitas. Es que soy torpe de lengua, es que tengo dificultad para hablar. Voy a suplir, voy a estar con tu boca, voy a suplir lo que tú necesitas.
mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, y luego dice de la boca, ni de la boca de tus hijos. Está hablando de los hijos espirituales. Es una promesa para ti. Ni de la boca de los hijos de tus hijos. O sea, cuando tú tengas hijos espirituales, también Dios promete poner su palabra en sus bocas. Para que hablemos como conviene, para que digamos lo que tenemos que decir. Nada más hay que atreverse y soltarse. Nada más hay que atreverse y dejar que Dios lo guíe a uno y punto. Hay que vencer los temores y confiar en el Señor. Cuando uno se asusta y teme y se bloquea, es porque realmente está faltando a la fe, no está confiando en que Dios va a hacer y va a cumplir lo que prometió. Mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Amén. Hasta aquí más o menos repasando, recordando y haciendo hincapié en lo que vimos el domingo pasado, pero vamos a ver el cuarto punto, que esto no lo vimos. Dios promete pelear nuestras batallas. Pelearé tus batallas. Pelearé tus batallas. Vamos a leer un texto en Éxodo 14, muy conocido. Vamos a primero leer en la palabra las bases bíblicas y luego comentamos. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esto cuando estaban en el Mar Rojo, sin salida y con Faraón detrás, con sus carros. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Aquí claramente vimos cómo Dios le dice, Jehová peleará por vosotros. O sea que Él pelea nuestras batallas. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Si Dios lo hizo con Israel y Dios no cambia y Dios es el mismo y lo hizo con Israel porque era su pueblo que lo había liberado de la esclavitud de Egipto, que para nosotros representa la esclavitud del pecado, por medio de la sangre de un cordero, que representa la sangre del Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, si lo hizo con ellos, podemos esperar que también lo haga con nosotros, porque Él es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En 2 de Crónicas, capítulo 20, podemos ver otro ejemplo. En 2 de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 15, cuando una multitud viene contra el pueblo de Dios, siendo rey Josafat, le dice, 2 de Crónicas 20:15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Toda esa multitud que venían contra ellos, venían porque ellos eran pueblo de Dios, y venían en su contra por ese motivo. Y Dios le dice, no temas, no te preocupes, la guerra no es tuya, es mía. Versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero fijaros que dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ahora, llama la atención que ellos, cuando vieron la multitud que venía en contra de ellos, si leemos el capítulo 20,
Dice, nada más comenzar el capítulo 20, en el versículo 1, dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat y a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. ¿Y qué hizo? Versículo 3, tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. ¿Y luego qué hicieron? Orar y clamar a Dios. Todo lo que viene a continuación es la oración de Josafat. Clamó a Dios en busca de ayuda, en busca de socorro. En medio de su angustia, de su aflicción, de su preocupación y de su temor, buscó a Dios. Entonces, si queremos que Dios pelee nuestras batallas, hay que clamar a Él. Eso es lo primero, clamar a Él. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Confiar que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer, que Él iba a cumplir lo que prometió, que Él es el mismo, que lo que hizo con Israel, que era su iglesia del Antiguo Testamento, era su pueblo, lo va a hacer contigo, que eres su iglesia del Nuevo Pacto. Y si Él peleó las batallas de Israel, de su gente, de su pueblo, cuando Israel clamó a Él, como hizo aquí Josafat, o como ocurrió en el Mar Rojo con Moisés, si lo hizo antes y Él es el mismo, lo va a seguir haciendo. Si Él peleó antes las batallas de su gente, lo va a seguir haciendo. Amén. Entonces, si clamamos a Él y confiamos en Él y esperamos en Él, Él hará. Está escrito. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, confía en Él y Él hará. Él hará. Nada más tenemos que clamar y confiar. Clamar y esperar. Y Dios se compromete a pelear nuestras batallas. El testimonio de... Bueno, ahora hablaremos de cuáles son nuestras batallas, pero el testimonio de David también va dirigido en ese sentido. Si leemos el Salmo 89, el Salmo 89, versículos 22 y 23, fijaros lo que Dios dice de David, su siervo. Salmo 89, versículo 22 y 23. Aquí ya no habla de una nación, habla de un individuo, uno. Vamos a leer desde el 20. Gloria a su santo nombre. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecieren. Quebrantaré, dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecieren. Dios dice, yo lo voy a hacer, porque yo voy a pelear sus batallas. Así como David peleaba las batallas de Dios, Dios no es deudor de nadie. Dios iba a pelear las batallas de David. Ahora, ¿cuáles son nuestras batallas? A veces la enfermedad es una batalla que hay que pelear y que hay que vencer. ¿Qué de la depresión? Es como una enfermedad del alma, ¿verdad? Una enfermedad mental. Es una dura batalla que hay que pelear y que hay que vencer. ¿Qué cuando un hijo se nos descarría? Es una dura batalla que hay que pelear y que hay que vencer. Y Dios promete pelear todas y cada una de nuestras batallas. ¿Qué cuando las finanzas, en fin, no van como debieran? Es una batalla, es una gran preocupación, ¿verdad? Uno empieza a preocuparse, uno tiene que recordar sus promesas, que nada falta a los que le temen, que buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, pero es una batalla. Cuando hay una pérdida de empleo, de trabajo, o cuando los gastos se acumulan y superan a los ingresos, lógico que uno se preocupa. ¿Qué cuando hay problemas familiares? Una amenaza de divorcio, una crisis familiar, o la convivencia está de alguna manera
en dificultad. Es una batalla y dura y difícil. ¿Qué hay que hacer? Clamar a Dios y pedirle que Él intervenga, que Él se involucre y pelee nuestra batalla para que nos ayude y nos dé la victoria. Si no, la cosa puede acabar mal, incluso en divorcio, como ocurre en muchos casos. ¿Qué cuando hay ataduras? Pecados, vicios, cosas que uno trata de vencer y quiere vencer y no es capaz de vencer. Bueno, quizás lo intentaste en tus fuerzas. Quizás es el tiempo de que uno deba clamar a Dios y permitirle a Él que Él pelee por uno la batalla. Amén. Cuando uno ya hizo todo lo que pudo y no pudo, bueno, es el momento de recurrir al Señor y decirle, Señor, tengo este vicio, tengo este problema, tengo esta atadura, no soy capaz de vencerlo y ya me está trastornando bastante. Por favor, pelea tú por mí esta batalla. Y uno confía en el Señor y uno clama a Él y la victoria tarde o temprano tiene que venir porque Él lo prometió, que Él iba a pelear nuestras batallas y tal como cantamos antes, la victoria está asegurada. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo en una ocasión testificó, dice, he peleado la buena batalla. Se refería a la batalla de la fe. He acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Y después decía que le esperaba la corona de gloria que el Señor, juez justo, le daría. Gloria a Dios. Así que Dios dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra confianza y de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel en cumplir lo que promete. Dios es fiel en protegernos, en cuidarnos. A pesar de todo, su presencia va a estar ahí a donde vayamos. Ha prometido poner sus palabras en nuestra boca para que sepamos qué hablar como conviene y ha prometido pelear nuestras batallas. En una ocasión, un hombre llamado Jabes que hizo una oración que encaja con estos 4 puntos. De hecho, se conoce como la oración de Jabes. Dice la Escritura que fue el más ilustre de sus hermanos, porque él oró de tal manera que Dios lo registró en su palabra. Oró de la siguiente manera, le dijo al Señor, si me bendijeres. ¿Por qué esa oración llegó al corazón del Señor? Porque salió de su corazón. No fue una oración rutinaria, no fue vana palabrería, salió de lo profundo de su corazón. Y le dijo al Señor, si me bendijeres y ensanchares mi término. Dice, si tu mano estuviera siempre conmigo y me guardares del mal, que no me dañe. Y dice la Escritura que Jehová, que oyó su oración, dice, le concedió lo que le pidió. Eso está escrito. Podemos buscar el texto si queréis. Hizo Jehová que le viniera lo que le pidió. Y fijaros cómo encaja con los 4 puntos. Si me bendijeres, es una bendición cuando Dios pelea por nosotros. Todas nuestras batallas, nuestros problemas, tribulaciones, problemas familiares, problemas de finanzas, lo que sea, cuando Dios pelea por nosotros y nos da la victoria, es una bendición, es la manera que Él tiene de bendecir nuestras vidas. Y ensanchar es mi término. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Él ensancha a través de poniendo su palabra en nuestra boca, es como Dios trae prosperidad, como ensancha nuestro término. Y luego dice, si tu mano estuviera siempre conmigo, su continua presencia, y me guardares del mal, que no me dañe, su protección. O sea, encaja con los 4 puntos, la oración de Jabes, ¿no? Entonces vemos cómo es la voluntad de Dios, y dice que Dios le dio cada uno de esos 4 puntos que Él pidió. Si me bendijeres, lo bendijo peleando sus batallas. Si ensanchares mi término, lo prosperó al poner su palabra en su boca. Y dice, si tu mano estuviera siempre conmigo, estuvo la mano de Dios siempre con él. Su presencia estuvo ahí. Y me guardares del mal, que no me dañe, siempre lo protegió y siempre lo cuidó. O sea, pidió esas 4 cosas y Dios las concedió las 4. Y dice la Escritura que por eso fue el más ilustre de sus hermanos. Porque Dios cumplió, Dios siempre cumple lo que promete. Por eso mantengamos firme sin fluctuar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Termino.
Quisiera leer el Salmo 40. Salmo capítulo 40. Es también una experiencia, un testimonio personal del rey David. En el Salmo 40. Salmo 41 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, tuvo paciencia, esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es lo que estábamos diciendo. Oyó mi clamor, es decir, él tuvo que clamar a él, en medio de su angustia, en medio de su tribulación, en medio de sus batallas. Clamó a él, dice, pacientemente esperé, después de clamar, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Seguramente por algún motivo él se sentía miserable, se sentía como en un pozo de miseria. Y dice, lo sacó de ahí y dice, puso mis pies sobre la peña, ya sabemos quién es la peña, es el Señor Jesús. Dice, y enderezó mis pasos. Y enderezó mis pasos. Todo eso fue la respuesta a su clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Un cántico nuevo en su boca, un cántico de gratitud y de alabanza. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.